Se puede derrotar a un enemigo sin levantar la voz, sin mancharse las manos, sin entrar en su juego. Y si el mayor poder no está en responder con fuerza, sino en desarmarlo con sabiduría. Y si la verdadera victoria es hacer que se destruya a sí mismo. Mientras tú permaneces en calma absoluta, a lo largo de la historia los grandes sabios, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, comprendieron una verdad que pocos se atreven a aplicar: el dominio propio es la estrategia más poderosa que existe. No necesitas venganza ni confrontación para ganar. Solo necesitas convertir tu mente en un bastión inquebrantable. En este video te revelaré 10 estrategias estoicas que te permitirán superar cualquier conflicto, sin pelear, sin gritar, sin ceder tu paz. Son principios antiguos pero más vigentes que nunca, porque hablan de ti, de tu capacidad de mantener el control, aun cuando el mundo te provoque. No se trata de resignarse ni de callar lo injusto, sino de actuar desde un poder silencioso y sereno que desarma sin violencia. Si alguna vez has sentido que el odio te desgasta más a ti que al otro, si estás cansado de reaccionar y deseas recuperar el control de tus emociones, este contenido no solo te hará reflexionar, puede cambiar tu forma de enfrentar la vida. Quédate hasta el final, porque a veces quien no pelea es quien más gana. El control es tuyo. Hay un momento en la vida en el que comprendes que no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo decides enfrentarlo. Y en esa comprensión nace una de las armas más poderosas del ser humano: el dominio propio. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos la verdadera libertad no consistía en hacer lo que uno quisiera, sino en no ser esclavo de lo que no se puede controlar: los impulsos, la rabia, las palabras de los demás. Nadie tiene la capacidad de herirte emocionalmente sin tu permiso. Esta afirmación puede parecer exagerada en un mundo donde las emociones se exaltan con rapidez y las reacciones se confunden con autenticidad. Sin embargo, es precisamente esa reacción inmediata, ese impulso sin filtro, lo que te convierte en prisionero de las circunstancias externas. Cuando alguien te insulta, te traiciona o intenta humillarte, su intención más profunda no es el acto en sí, sino sacarte de tu centro, hacerte perder el equilibrio. Y si lo logran, el daño no lo han causado sus acciones, sino tu decisión de permitir que esas acciones definan tu estado interno. Reaccionar sin pensar es entregar el timón de tu vida a otra persona, es concederle el poder de alterar tu paz interior, de dictar tus emociones y de definir tus pensamientos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó con una claridad implacable: si te enojas, es porque elegiste hacerlo. En otras palabras, la emoción no es un accidente inevitable, es una elección silenciosa que tomamos al interpretar lo que ocurre. La rabia, la frustración, la tristeza, todas ellas nacen del juicio que emitimos sobre los hechos, no de los hechos en sí. Imagina entonces que cada vez que alguien intenta provocarte, en realidad te está tendiendo una trampa invisible que solo se activa si tú caes en ella. Al reaccionar con ira, te conviertes en un actor dentro de su juego. Pero si te mantienes firme, si eliges no responder como esperan, desarmas su estrategia desde la raíz, y lo haces sin necesidad de decir una sola palabra. La calma es tu escudo. En medio de la provocación, cuando las palabras hieren y los gestos humillan, mantener la serenidad es un acto de rebeldía silenciosa. Es declarar que tus emociones no están disponibles para cualquiera, que tu mente es un territorio soberano, donde solo tú decides qué pensamientos se alojan. La indiferencia entonces se convierte en tu espada, no como un gesto de desprecio, sino como una expresión de sabiduría, porque no todo merece una respuesta. No todo lo que llega a tus oídos merece entrar en tu alma. Muchos confunden esta actitud con frialdad o con debilidad. Nada más lejos de la verdad. Requiere una fuerza descomunal no reaccionar. Se necesita coraje para mantener el silencio cuando todo dentro de ti clama por responder. Pero ahí reside el verdadero poder, en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar.
El dominio de uno mismo no es una meta que se alcanza de un día para otro. Es una práctica constante, un ejercicio diario de introspección y autocorrección. Y sin embargo, cada pequeño avance en este camino te aleja del caos y te acerca a una vida más plena y sólida, porque quien gobierna su mente, gobierna su destino. Ser dueño de tu mente es más que un ideal estoico, es una estrategia de vida. Significa que ningún insulto tiene peso si tú no se lo das, que ninguna crítica puede derrumbarte si no le abres la puerta, que ningún enemigo puede afectarte si decides mantener la calma como respuesta. Te conviertes entonces en una roca firme en medio de la tormenta, en un refugio de cordura, en un mundo lleno de reacciones impulsivas. Y lo más interesante de todo es que esta actitud no solo te protege, sino que también desconcierta a tus adversarios, porque esperan verte arder, esperan tu explosión, tu caída, tu grito, pero tú respondes con serenidad, con un silencio que lo dice todo. Y en ese momento, ellos quedan expuestos, porque sin tu reacción sus ataques pierden sentido, se desinflan, se vuelven irrelevantes. Aquí radica la esencia de esta primera estrategia: destruir a tu enemigo sin luchar. Comienza por no dejar que su presencia te robe la paz. No se trata de ignorar la realidad o de esconderse de los conflictos, sino de enfrentarlos desde una posición de absoluta soberanía emocional, de saber que aunque el mundo gire con violencia a tu alrededor, tú puedes seguir caminando en línea recta con la cabeza alta y el corazón en calma. El estoicismo no es una filosofía fría ni distante. Es una forma de caminar por la vida con dignidad, con propósito, con una fuerza que no necesita demostrar nada. Y el primer paso hacia esa fortaleza comienza contigo, con tu decisión de no entregar el control, de no dejar que las emociones ajenas se conviertan en las tuyas, de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor intente sacarte de tu centro, porque en ese instante, sin levantar la voz ni un solo dedo, ya has ganado. Enfréntalo directamente. Hay batallas que se ganan sin necesidad de levantar una espada, pero eso no significa que deban evitarse. En muchas ocasiones, el acto más valiente no es mantenerse en silencio, sino presentarse de frente con una voz firme, con la mirada clara y con la verdad como único escudo. Evitar un conflicto por miedo, por incomodidad o por inseguridad puede parecer prudente, pero en realidad muchas veces solo alimenta la tensión que se esconde bajo la superficie. Es como posponer una herida sin tratar. Tarde o temprano supura. El enemigo que no se enfrenta se fortalece en la sombra. Al no marcar límites, al no expresar lo que se piensa o siente, se le concede espacio para crecer, para especular, para construir una imagen distorsionada de ti. Y cada palabra no dicha se convierte en un arma silenciosa que puede volverse en tu contra. Es allí donde el estoicismo nos ofrece una alternativa radical, pero profundamente eficaz. No huyas. Afronta, no con violencia ni con gritos, sino con integridad. Enfrentar directamente no implica atacar. No se trata de una guerra de egos, ni de responder con la misma moneda. Se trata de presentarte tal como eres, sin máscaras, y decir lo que necesitas decir con respeto, pero sin titubeos. Es mirar al otro con humanidad, pero también con firmeza, porque ser firme no es ser cruel, es ser claro con tus límites, con tus valores, con lo que estás dispuesto a tolerar y con lo que no. Cuando tomas la iniciativa y decides abordar el problema en lugar de esconderlo, estás enviando un mensaje contundente: no me defines tú, me defino yo. No esperas a que las circunstancias te arrinconen. Eliges tu terreno, tu tiempo y tus palabras. Y eso desconcierta porque muy pocos están preparados para lidiar con alguien que no tiene miedo de hablar, con el corazón abierto y la mente despejada. La valentía estoica no se mide en la intensidad de la confrontación, sino en la claridad con la que se expresa la verdad. Los sabios antiguos sabían que los conflictos no resueltos se enquistan en el alma, generando resentimiento, desgaste y ansiedad. En cambio, cuando el conflicto se enfrenta con madurez, deja de ser una amenaza y se convierte en una posibilidad,
la posibilidad de desmontar malentendidos, de desactivar tensiones, incluso de transformar relaciones. Y no se trata de buscar reconciliaciones idealizadas. No siempre el otro estará dispuesto a comprender ni cambiará su actitud. Pero eso no es lo importante. Lo fundamental es lo que ocurre dentro de ti. Al hablar con honestidad, sin miedo ni agresión, reafirmas tu identidad, tu dignidad, tu independencia emocional. El simple acto de mirar a tu enemigo a los ojos y decir lo necesario con serenidad rompe de inmediato la imagen que pudiera tener de ti como alguien débil o temeroso. Este acto no tiene que ser escandaloso ni dramático. Basta con una conversación tranquila, con una afirmación sencilla, con una frase firme que delimite el espacio interior que no estás dispuesto a ceder. Es una manera de decir: aquí estoy, no para pelear sino para poner orden. No para vengarme, sino para cerrar lo que nunca debió quedar abierto. Y es en ese momento cuando el poder cambia de manos. El que se atreve a enfrentar desde la serenidad se coloca por encima del conflicto. El enemigo que recibe una respuesta inesperadamente honesta y sin confrontación directa queda desarmado. Porque esperaba resistencia, no claridad. Esperaba reacción, no determinación. Y en esa diferencia está la llave. Al abordar la situación con entereza, no solo detienes el conflicto, sino que cambias su naturaleza. Ya no se trata de una lucha de poder, sino de una afirmación de tu integridad. Los estoicos entendían que la valentía no es estridente, no necesita alzar la voz ni imponerse por la fuerza. Es una presencia firme que no se esconde. Es tener el coraje de sostener la mirada del otro sin perder la compostura. Y ese tipo de fortaleza es rara, por eso impresiona, por eso transforma. Enfrentar a tu enemigo directamente no busca la victoria sobre él, sino la victoria sobre ti mismo. La victoria de no permitir que el miedo o la evasión dirijan tu conducta. Es elegir el camino de la madurez emocional, del respeto hacia ti y hacia los demás, incluso hacia aquellos que te han dañado. Porque cuando decides enfrentarlos, no estás buscando su derrota, estás recuperando tu paz, y esa paz vale más que cualquier argumento ganado. Es la paz de saber que dijiste lo que tenías que decir, que no guardaste rencor ni palabras, que fuiste fiel a ti mismo. En un mundo donde lo más común es callar por temor o estallar por frustración, hablar con claridad y calma es un acto revolucionario. Así, cada vez que elijas enfrentar y no huir, estarás reafirmando tu poder interior. Estarás mostrando que no reaccionas, sino que actúas desde tu centro. Estarás rompiendo la imagen de debilidad que el enemigo proyectó sobre ti. Y en ese gesto, sin necesidad de humillar ni vencer, habrás destruido su control sobre ti. Porque la verdad, dicha con firmeza, tiene una fuerza que ningún ataque puede resistir. Ignora intencionalmente. Existen ofensas que no merecen respuesta, provocaciones que solo cobran vida si les prestamos atención. En un mundo donde parece necesario reaccionar ante todo, detenerse a ignorar no es pasividad, es un acto deliberado de fortaleza. La indiferencia no es indiferencia emocional ni desapego ciego. Es una decisión meditada, un arte sutil que requiere más carácter que la confrontación abierta. Es tener el poder de elegir qué merece tu energía y qué simplemente no lo vale. Muchos creen que ignorar es rendirse, como si callar o no reaccionar fuera sinónimo de debilidad. Pero los estoicos sabían que la verdadera fuerza no se manifiesta en responder con más ruido, sino en mantener la calma ante el ruido ajeno. Cuando alguien intenta provocarte, lo hace con una intención clara: desestabilizarte. Buscan arrancarte de tu centro, doblegar tu paz, sacarte de ti. Sin embargo, si eliges no entrar en su juego, lo desarmas sin necesidad de una palabra. Marco Aurelio, uno de los sabios más lúcidos de la historia, lo expresó con impecable sobriedad: no permitas que lo externo perturbe tu paz. Esta frase sencilla pero profundamente poderosa contiene el núcleo de esta estrategia. No podemos evitar que el mundo actúe, que las personas hablen, critiquen o nos juzguen, pero sí podemos decidir que esas acciones no alteren nuestra estabilidad interna. Ignorar no es huir,
Es proteger tu templo interior. Practicar la indiferencia con intención es una forma de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que tu atención es valiosa, que no todo merece ser respondido, que hay conflictos que se disuelven solos cuando no encuentran combustible. Porque todo ataque, toda crítica, toda provocación necesita una reacción para multiplicar su efecto. Si no la obtiene, se desvanece, se vuelve inútil, y hay algo profundamente frustrante para quien busca lastimar y no consigue provocar una emoción. Es como lanzar una piedra al agua esperando una tormenta y ver que solo se forma un círculo perfecto de calma. La persona que no reacciona transmite un mensaje silencioso pero contundente. Tus palabras no tienen poder aquí. Esa serenidad desarma, descoloca, incluso molesta, pero sobre todo protege. El enemigo privado de tu atención pierde su influencia, porque quien te provoca sin obtener respuesta comienza a sentir que su esfuerzo es en vano, pierde la motivación. Se enfrenta a un muro invisible que no puede atravesar tu dominio emocional, y allí radica el verdadero poder de esta estrategia. No se trata de castigar, sino de conservar tu centro, de no regalar tu paz a quien no sabe valorarla. Ahora bien, esta indiferencia debe ser consciente, no automática. No se trata de desconectarse del mundo ni de reprimir emociones, sino de observar, comprender y luego decidir no involucrarse. Es un proceso activo de selección. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Me acerca a la persona que quiero ser o solo me arrastra al nivel de quien intenta dañarme? En la mayoría de los casos, verás que la mejor respuesta es el silencio. Cuando haces de la indiferencia una elección, reorientas tu atención hacia lo que sí importa, tus proyectos, tu crecimiento, tu paz. Dejas de vivir en función de las reacciones ajenas y comienzas a vivir desde tu propio propósito. Ya no respondes por impulso, sino por elección. Ya no actúas desde la herida, sino desde la sabiduría. Esta actitud, que para muchos resulta incomprensible, es una de las formas más altas de fortaleza interior, porque todos podemos gritar, todos podemos devolver un golpe, pero no todos pueden permanecer imperturbables cuando el ego es atacado. Eso requiere una construcción interna sólida, una claridad de valores, una visión a largo plazo. Además, cuando haces de la indiferencia una práctica constante, tu mundo interior se ordena. Dejas de gastar energía en lo irrelevante y la concentras en lo esencial. Tu mente se vuelve más clara, tus emociones más estables, tus decisiones más coherentes. Te haces menos reactivo y por ende más libre, porque quien reacciona constantemente está a merced del entorno, pero quien elige cuándo y cómo responder se convierte en dueño de su destino. El estoicismo no propone una insensibilidad fría, sino una sensibilidad dirigida, sentir lo necesario, lo justo, lo que enriquece. No todo debe tocarte, no todo debe removerte, no todo debe tener acceso a ti. Y cuando decides cerrar ciertas puertas, no lo haces por orgullo, sino por salud emocional. Porque proteger tu paz también es una forma de amor propio. Así, cada vez que elijas ignorar intencionalmente aquello que solo busca dañarte, estarás fortaleciéndote por dentro. No porque te hagas de piedra, sino porque tu serenidad se convierte en piedra firme. Y en esa firmeza, en ese silencio lleno de conciencia, se esconde un poder que tus enemigos jamás podrán comprender, el de alguien que ya no necesita defenderse, porque ha entendido que no todo merece ser combatido. En ese instante, tú ya has ganado, porque el enemigo dejó de ser amenaza, y tú, sin reaccionar, te has elevado por encima del conflicto. Usa la cabeza. Hay conflictos que se ganan con palabras, otros con acciones, pero los más trascendentes se resuelven con inteligencia. En el universo del estoicismo, la mente no es solo un instrumento, más es el arma definitiva. Una mente clara, entrenada y disciplinada tiene el poder de neutralizar cualquier amenaza sin recurrir a la violencia ni al enfrentamiento directo. Por eso, cuando te enfrentas a un enemigo, no te precipites en responder con impulso. Detente, observa, analiza
y entonces actúa con estrategia. La reacción inmediata es el territorio del débil, es el terreno donde opera quien no ha cultivado el dominio propio, quien responde antes de entender. En cambio, el estratega estoico no se deja arrastrar por la furia ni por el orgullo herido. Toma distancia emocional para comprender lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué motiva al otro? ¿Desde dónde actúa? ¿Qué busca con sus palabras o gestos? Muchas veces los ataques no nacen de una maldad genuina, sino de inseguridades profundas, frustraciones no resueltas o deseos mal canalizados. Al estudiar a tu enemigo no lo haces para vengarte, sino para anticiparte. Cada comportamiento tiene una causa, y quien logra identificar esa causa tiene una ventaja silenciosa pero definitiva. No se trata de manipular, sino de actuar con claridad, con conocimiento, con una visión más amplia que la simple reacción emocional. Recuerda, si puedes ver más lejos, puedes moverte mejor. Si puedes entender más profundo, puedes decidir con mayor precisión. Séneca lo dijo con claridad lapidaria. La inteligencia es la mejor fortaleza del hombre. No hay muro, escudo o espada que se compare con una mente lúcida. Cuando usas tu cabeza, reduces la probabilidad de errores y sobre todo te sitúas por encima de quien actúa guiado por el impulso o la necesidad de control. La mente racional es capaz de encontrar caminos donde otros solo ven confrontación. Imagina por un momento que tu enemigo planifica algo contra ti. En lugar de caer en el juego de la confrontación o la desesperación, observa, escucha más de lo que hablas, observa más de lo que opinas, y mientras él actúa desde la emoción, tú construyes respuestas desde el cálculo sereno, no porque quieras dominarlo, sino porque no estás dispuesto a que te arrastre al terreno del caos. La estrategia estoica se basa en un principio fundamental: la claridad mental es poder. No hay necesidad de vencer con fuerza, si puedes superar con inteligencia. Y muchas veces eso significa no responder de inmediato, sino esperar el momento oportuno, o incluso decidir que no responder es la mejor forma de respuesta. La frialdad emocional no es crueldad, es prudencia. Es la capacidad de ver el bosque completo cuando el otro solo ve un árbol. Cuando aplicas esta forma de pensar, incluso puedes usar la energía de tu enemigo a tu favor. Al igual que el agua que fluye alrededor de una roca sin intentar destruirla, tú puedes desviar los ataques sin confrontarlos directamente. El sabio no necesita demostrar que es fuerte, lo demuestra al no dejarse alterar. Cada paso que da está medido, pensado, dirigido, y cada decisión que toma responde a un propósito más grande que la simple satisfacción del ego. En este punto, es vital recordar que pensar con claridad no significa reprimir tus emociones, sino integrarlas sin que te dominen. El enojo puede ser una señal, la tristeza, una advertencia, la frustración, un llamado a revisar algo en ti, pero ninguna de ellas debe tomar el timón. Tú debes ser quien decide la dirección, no tus emociones. Esta estrategia también exige paciencia. No se trata de ver resultados inmediatos, sino de construir una posición de ventaja sostenida, mientras el otro se desgasta emocionalmente. Tú conservas tu energía. Mientras él se precipita, tú planificas. Mientras él actúa por impulso, tú eliges el momento y el modo. Y en ese contraste, se marca la diferencia entre quien sobrevive y quien trasciende. No olvides que actuar con inteligencia no te convierte en frío ni calculador. Te convierte en alguien que ha decidido no entregarse al caos, alguien que ha elegido gobernarse primero a sí mismo antes de intentar enfrentar al otro. Porque solo quien domina su mente puede dominar la situación. Y eso, en el fondo, es el objetivo de esta estrategia. Así pues, si de verdad deseas destruir a tu enemigo sin luchar, no caigas en la trampa de la confrontación directa. Usa tu mente. Sé paciente. Observa con detalle. Piensa antes de hablar. Comprende antes de actuar. Y sobre todo recuerda que la mayor victoria no es hacer que el otro caiga, sino evitar que te arrastre a su nivel. La inteligencia, como enseñaba Séneca, es la fortaleza más invencible.
No se erosiona con el tiempo, no se quiebra ante la provocación, no se agota en la batalla. Es silenciosa pero letal, sutil, pero profundamente transformadora. Úsala, porque mientras muchos usan la fuerza para imponerse, tú puedes usar la mente para trascender, y ahí en esa superioridad silenciosa ya habrás ganado gratitud y perdón. Perdonar a quien te ha herido. No es fácil. De hecho, a veces puede parecer imposible. Cuando alguien nos ha dañado de forma intencional, cuando ha traicionado nuestra confianza o ha querido vernos caer, lo último que se nos ocurre es ofrecerle comprensión. Sin embargo, desde la mirada serena del estoicismo, el perdón no es un acto hacia el otro, sino un regalo hacia uno mismo. No es una concesión de justicia, sino una forma silenciosa de liberarse del peso que cargamos, cuando permitimos que el rencor se instale dentro de nosotros. Perdonar no es olvidar ni minimizar lo ocurrido, es tomar la decisión consciente de no cargar más con una emoción que nos ata al pasado. Porque el odio, aunque parezca una defensa poderosa, en realidad es una prisión emocional. Alimentarlo día tras día no debilita a quien nos ha herido, nos debilita a nosotros, nos drena, nos condiciona, nos convierte en rehenes de una historia que debería estar cerrada. Y sin embargo, cada vez que revivimos la ofensa, la volvemos a vivir permitiendo que el enemigo siga teniendo poder sobre nosotros incluso cuando ya no está presente. El perdón, entonces, se convierte en una declaración de independencia interior. Una forma de decir, tú ya no controlas cómo me siento, ya no defines mis pensamientos ni mis emociones. En ese momento, sin necesidad de confrontar ni de justificar, recuperamos nuestro centro. El rencor pierde fuerza, y en su lugar aparece una serenidad que solo conoce quien ha soltado el resentimiento. No se trata de debilidad, sino de soberanía emocional. Y en un mundo donde todos reaccionan con rabia o venganza, quien perdona verdaderamente demuestra una fuerza moral que pocos alcanzan, pero el estoicismo va incluso más allá. No solo propone el perdón como camino de liberación, sino también la gratitud como herramienta de transformación. Es aquí donde la mirada se vuelve más profunda, más exigente, pero también más reveladora. Y si ese enemigo, ese obstáculo, ese momento doloroso, no fue un castigo sino una oportunidad disfrazada. Y si el daño que intentaron causarte te obligó a crecer, a fortalecerte, a descubrir una parte de ti que de otro modo nunca habría despertado. La gratitud hacia la experiencia, incluso la amarga, tiene un poder inmenso. No porque aplaudamos el sufrimiento, sino porque elegimos verlo como una lección. Cada enemigo puede convertirse en un maestro involuntario, si sabemos preguntarnos, ¿qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? Tal vez nos enseña a establecer límites, tal vez revela una herida no sanada, tal vez nos obliga a desarrollar la paciencia, la templanza o el autocontrol que aún no habíamos cultivado del todo. Desde esta perspectiva, el enemigo ya no es una amenaza sino un espejo, un reflejo de lo que aún necesita atención en nuestro interior. Y al verlo así, su figura cambia. Ya no lo vemos con odio, sino con una extraña forma de reconocimiento, no por lo que hizo, sino por lo que provocó en nosotros, porque gracias a él iniciamos un proceso de transformación. Gracias a ese conflicto, decidimos crecer. Esta gratitud, por supuesto, no surge de inmediato. Es el resultado de un trabajo interno profundo, de una madurez que se construye con el tiempo. Pero cuando llega, cambia por completo la narrativa. Ya no eres la víctima de una historia injusta, sino el protagonista de un relato de evolución personal. Ya no se trata de lo que el otro te hizo, sino de lo que tú elegiste hacer con eso. El perdón y la gratitud, cuando se combinan, forman un escudo indestructible. Uno protege tu paz, el otro expande tu comprensión, y juntos destruyen el último residuo de poder que tu enemigo podía tener sobre ti. Porque mientras sigas odiando, estás atado. Mientras sigas deseando venganza, sigues atrapado. Pero cuando puedes mirar atrás y decir gracias no al dolor, sino a lo que aprendiste a través de él, has cruzado a otro nivel, has trascendido.
Los estoicos no enseñaban a reprimir, sino a transformar, no a negar el conflicto, sino a encontrar su propósito oculto. Perdonar no es negar la herida, es dejar de sangrar por ella. Agradecer no es justificar el daño, es reconocer que incluso en medio del dolor se pueden encontrar semillas de sabiduría. Al final, cada enemigo es una lección disfrazada. Algunos llegan para ponernos a prueba, otros para empujarnos más allá de lo cómodo. Todos en algún nivel pueden dejarnos algo si tenemos la humildad de escucharlo, y ese aprendizaje, ese crecimiento silencioso es la verdadera victoria. Porque cuando ya no guardas rencor, cuando incluso puedes agradecer por lo vivido, has hecho algo que pocos logran: convertir el veneno en medicina, el conflicto en crecimiento, la herida en sabiduría. Y en ese punto, sin gritar, sin vencer con fuerza ni palabras duras, habrás logrado lo que muchos nunca consiguen: destruir al enemigo, sin luchar, simplemente porque ya no tiene poder sobre ti. Convierte al enemigo en maestro. A menudo creemos que los enemigos existen para bloquearnos, herirnos o poner a prueba nuestra fortaleza. Pero desde la mirada serena del estoicismo, su presencia puede tener un propósito mucho más elevado: ayudarnos a descubrir lo que aún debemos perfeccionar en nosotros. Aunque parezca paradójico, quienes nos desafían suelen convertirse en espejos involuntarios que reflejan con nitidez nuestras zonas más vulnerables, esas que aún están sin pulir y que de otra manera quizás nunca llegaríamos a reconocer. Es fácil reaccionar con molestia ante quien nos incomoda. Sin embargo, reaccionar es quedarse en la superficie. Lo realmente sabio es detenerse, observar con atención y preguntarse: ¿qué parte de mí está siendo activada por esta persona? Tal vez es la impaciencia que surge cuando no recibes el trato que esperas. Tal vez es la necesidad de aprobación que se agita cuando te critican. O quizás es el orgullo que se resiente cuando alguien desafía tu punto de vista. Sea cual sea el origen, el enemigo tiene la capacidad de tocar fibras internas que muchas veces ignoramos. Y es ahí donde comienza la verdadera oportunidad de crecimiento. Elegir la observación en lugar de la reacción no es una señal de frialdad, sino una muestra de madurez. Es darte el tiempo y el espacio para comprender qué está ocurriendo en tu interior antes de responder. Es negarte a ser dominado por impulsos automáticos y, en su lugar, utilizar la situación como una herramienta de autoconocimiento. Porque cada provocación, cada ofensa y cada acto injusto puede revelar algo que aún necesita ser trabajado dentro de ti: tu tolerancia, tu autoestima, tu seguridad, tu compasión. Este proceso, por supuesto, no es cómodo. Implica admitir que no siempre somos tan imperturbables como creemos, que hay palabras que aún nos hieren, actitudes que nos sacan de quicio, conductas que nos afectan más de lo que quisiéramos reconocer. Pero aceptar esto no es una derrota, es un acto de humildad profunda y de apertura al aprendizaje. El enemigo, sin proponérselo, nos brinda una lección valiosa. Nos muestra en qué parte de nuestro carácter todavía hay fragilidad. Y cuando tomamos conciencia de ello, algo poderoso sucede. Dejamos de ver a la otra persona como un adversario y comenzamos a verla como un maestro involuntario, no por su sabiduría, que quizás ni tenga, sino porque gracias a su presencia, tú puedes crecer, puedes pulir aquello que aún te limita, puedes ejercitar virtudes que de otro modo permanecerían latentes: la paciencia frente a la provocación, el autocontrol ante la injusticia, la fortaleza cuando te empujan al borde. Imagina por un momento que cada conflicto que has vivido, cada enfrentamiento, cada palabra hiriente en realidad te estaba preparando. Que cada uno de esos episodios era una especie de entrenamiento silencioso diseñado para templar tu carácter, que las personas más difíciles de tu vida, sin saberlo, te han moldeado en lo que hoy eres. Si puedes verlos así, no desde la herida, sino desde el aprendizaje, entonces has cambiado el juego. Ya no eres víctima de lo que te hicieron, sino alumno de lo que aprendiste. Agradecer esta enseñanza no es fácil, pero sí profundamente liberador.
No agradeces el dolor sino la sabiduría que extrajiste de él. No justificas el agravio, pero sí valoras el crecimiento que te permitió alcanzar. En lugar de cargar con rencor, eliges cargar con lecciones, y esa elección transforma el conflicto en una escalera, no en una prisión. Cada escalón te eleva un poco más hacia una versión de ti más sabia, más templada, más fuerte. El estoicismo nos invita precisamente a esto, a ver en cada experiencia una oportunidad de mejora interna, a no buscar enemigos que vencer, sino debilidades que trascender, a usar las dificultades no como excusa para reaccionar, sino como ocasión para construir virtudes. Así el enemigo deja de ser una amenaza externa y se convierte en una herramienta interna. Te muestra tus sombras, pero también te impulsa hacia la luz. Al final, quien aprende de sus enemigos, no solo los supera, los trasciende, porque en lugar de desgastarse en el enfrentamiento se fortalece en el proceso. Ya no necesitas que el otro cambie para sentirte en paz. Ya no dependes de que te respeten para mantener tu equilibrio. Tú te haces responsable de tu crecimiento sin importar lo que el otro haga o diga. Y esa es una de las formas más elevadas de libertad. Así que la próxima vez que alguien intente herirte o desestabilizarte, recuerda esto. Tienes enfrente a un maestro oculto, tal vez uno incómodo, tal vez uno rudo, pero maestro al fin. Observa, aprende y continúa tu camino con más claridad y más templanza, porque cada vez que usas el conflicto como un espejo, en lugar de un campo de batalla, tú ganas. Ganas sabiduría, ganas fortaleza y sobre todo ganas soberanía sobre ti mismo. Elige ser grande perdonando, en un mundo donde la ofensa se paga con desprecio y la herida con venganza. El perdón es un acto revolucionario. Va contra la corriente del orgullo herido y de la necesidad de revancha que tan fácilmente se apodera del alma. Sin embargo, precisamente por eso perdonar es una muestra suprema de fuerza, no de debilidad ni de resignación, sino de dominio interno. Perdonar rompe un ciclo que de otro modo se repetiría indefinidamente, liberando no al otro sino a ti mismo. Cuando alguien te daña, el impulso inmediato es cerrar el corazón, endurecer la mirada y buscar la forma de equilibrar la balanza. Queremos que el otro sufra como nosotros sufrimos, que sienta lo que nos hizo sentir, como si de esa manera el universo pudiera volver al orden. Pero ese camino, aunque comprensible, es una trampa, porque el odio, una vez sembrado, se expande silenciosamente y acaba envenenando al que lo cultiva. Y lo peor es que muchas veces lo hace con la apariencia de justicia. Los estoicos, sin embargo, nos enseñaron otra forma de enfrentar la ofensa, una que no se basa en devolver el golpe, sino en asumir el control emocional. Perdonar es precisamente eso, una elección consciente, un acto de soberanía sobre uno mismo. Es afirmar que no vas a permitir que el daño te defina, que no cederás tu paz a la conducta de otro. En palabras que contienen una potencia serena, el perdón es grandeza en acción, y lo es porque perdonar exige valentía. Requiere mirar la herida sin negarla, pero también sin entregarse a ella. Es reconocer lo que sucedió, aceptar su impacto, y aún así, decidir no seguir arrastrando esa carga. Porque el rencor, aunque parezca un escudo, en realidad es una cadena. Nos ata a lo que quisiéramos dejar atrás. Y cada vez que recordamos con odio nos atamos de nuevo. Cada vez que deseamos revancha, reforzamos el poder que esa persona o ese acto tiene sobre nosotros. Pero cuando eliges perdonar, el vínculo se rompe, no porque apruebes lo que ocurrió, ni porque olvides, sino porque ya no estás dispuesto a sufrir por ello. Has comprendido que nadie merece vivir con el corazón envenenado por algo que ya pasó. Que la verdadera fortaleza consiste en sanar, no en prolongar la herida, en seguir caminando con ligereza, no en cargar con piedras del pasado. El perdón, entonces, no es un regalo que le haces al otro. Es un acto de dignidad contigo mismo. Es un hasta aquí silencioso que dice, no más. No más pensamientos oscuros, no más noches tensas, no más energía perdida en lo irreparable.
Y cuando lo haces desde un lugar de claridad y no de debilidad, te das cuenta de algo profundamente liberador. No necesitabas venganza, necesitabas paz. Quizás te preguntes si es justo perdonar a alguien que no se arrepiente, que ni siquiera reconoce el daño que hizo. Y la respuesta es sencilla. El perdón no depende del otro, depende de ti. El perdón no exige que el otro cambie, sino que tú decidas no cargar más con su sombra. Porque mientras esperes que el otro actúe, tu paz dependerá de una voluntad ajena. Y eso no es libertad, es esclavitud emocional. Los grandes espíritus de la historia, desde emperadores hasta sabios anónimos, han comprendido esta verdad. Perdonar no es claudicar, es trascender, no es rendirse, es superar. Porque mientras el enemigo espera tu odio, tú le respondes con silencio. Mientras otros buscan venganza, tú eliges la calma. Mientras muchos se pierden en la necesidad de tener la razón, tú encuentras sentido en soltar. Y este acto, aunque parezca invisible, tiene efectos concretos. Al perdonar, tu mente se aclara, tu cuerpo se libera de la tensión acumulada y tu alma encuentra espacio para crecer. Comienzas a vivir desde un lugar más limpio, menos reactivo, más auténtico. Ya no llevas el peso de lo que te hicieron, porque tú mismo decidiste soltarlo, y en esa elección vuelves a ser dueño de ti. Por supuesto, perdonar no implica exponerse de nuevo, ni permitir que el daño se repita. No se trata de ingenuidad, sino de sabiduría. Puedes perdonar y aún así alejarte. Puedes sanar y aún así marcar límites. De hecho, el verdadero perdón te da la claridad para hacerlo sin rabia, sin resentimiento, sin necesidad de explicaciones dramáticas, simplemente porque ya no necesitas ese capítulo en tu vida. El perdón es grandeza, porque requiere más de ti que cualquier represalia. Requiere introspección, paciencia y una confianza profunda en que tu paz vale más que cualquier ajuste de cuentas. Y cuando alcanzas ese estado, ya no eres la persona herida que busca reparación. Eres el ser completo que no permite que nada externo le arrebate su equilibrio. Por eso, cuando el estoico elige perdonar, no lo hace por debilidad, sino por inteligencia emocional. Sabe que la libertad interior es más valiosa que cualquier victoria superficial. Sabe que ganar no siempre es vencer al otro, sino vencerse a uno mismo. Y sabe que al final quien es capaz de perdonar siempre se eleva por encima del conflicto. Esa es la grandeza de la que hablamos, no la que hace ruido, sino la que se siente en el silencio, la que no necesita testigos, porque se manifiesta en la paz, que se respira por dentro, la que destruye sin pelear y vence sin herir, la que simplemente y con plena conciencia decide perdonar. Concéntrate en ti mismo. Hay una verdad silenciosa que se oculta tras cada conflicto. Cuanto más te concentras en quien te ataca, más te alejas de ti. Cuando tu energía gira en torno al enemigo, a sus palabras, sus gestos, sus intenciones, te conviertes en un satélite de su comportamiento. Tus pensamientos se contaminan con su presencia. Tu ánimo se vuelve reactivo. Tu tiempo se consume en una batalla que muchas veces ni siquiera necesitaba ser peleada. En ese proceso, te distraes de lo más importante, tú mismo. El estoicismo nos ofrece una salida poderosa ante esa trampa: reorientar la atención. En lugar de invertir energía en el conflicto externo, dirígela hacia tu propio crecimiento. ¿Por qué desgastarte imaginando cómo detener al otro, si puedes usar esa misma fuerza para fortalecerte a ti? El enemigo pierde poder cuando dejas de observarlo, y no porque desaparezca, sino porque tú cambias tu foco. Dejas de girar en torno a él y comienzas a orbitar alrededor de tu propósito, tus valores, tu evolución interior. Este cambio de dirección, aunque parece sutil, lo transforma todo. Cuando eliges concentrarte en tu mejora personal, el enemigo deja de ser protagonista. Su voz se vuelve eco lejano. Su influencia se diluye. Lo que antes ocupaba tus pensamientos ahora cede espacio a lo que realmente importa: desarrollar tu carácter, elevar tu conciencia, construir con constancia una vida que refleje tu verdad más profunda.
Es entonces cuando entiendes que la mejor forma de vencer no es derrotar sino evolucionar. Y hay una razón poderosa por la que esta estrategia es tan eficaz. Nadie puede competir contra alguien que está concentrado en superarse a sí mismo. El que busca provocarte depende de tu reacción para sostener el conflicto, pero si tú estás enfocado en tu camino, ni siquiera percibes la provocación como un obstáculo. La ignoras no por debilidad, sino porque simplemente no encaja en la dirección que has decidido tomar. Estás demasiado ocupado construyendo para detenerte a destruir. Centrarte en ti mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Significa asumir el control de tu tiempo, de tus pensamientos y de tu energía vital. Es comprender que cada segundo que dedicas a analizar al otro es un segundo que no dedicas a perfeccionarte. Es tener la madurez de reconocer que el verdadero combate está dentro, no fuera. Que mientras más te conoces, más difícil es para alguien afectarte desde fuera, porque has aprendido a distinguir entre lo que importa y lo que solo hace ruido. Además, este enfoque te devuelve una sensación de poder real. Ya no dependes del reconocimiento ni de ganar argumentos ni de demostrar nada. Tu éxito se mide por tu progreso, no por tu capacidad de vencer a los demás. Y ese progreso, aunque a veces invisible, es imparable. Cada libro que lees, cada hábito que fortaleces, cada emoción que gestionas con sabiduría, es una victoria silenciosa. Una que no necesita aplausos porque se siente en la calma que habita en ti. En este proceso incluso el enemigo adquiere una nueva dimensión. Ya no es el obstáculo, sino el contraste que te recuerda hacia dónde no quieres ir. Su presencia te ayuda a reafirmar tu dirección, a valorar tu trabajo interior, a seguir creciendo sin detenerte. De alguna forma, al dejar de pelear con él, lo conviertes en irrelevante. Ya no puede detenerte porque ya no tiene espacio en tu mente ni en tu corazón. El progreso continuo es el triunfo más profundo que puedes alcanzar, porque no se trata de un momento glorioso, sino de una suma de decisiones cotidianas, muchas veces silenciosas, que construyen un estado de fortaleza verdadera. Y lo más hermoso de este camino es que no necesita testigos. No importa quién lo vea, ni si alguien lo aplaude. Importa que tú lo sientas, que al mirar atrás puedas reconocerte como alguien que supo invertir su energía en lo que valía la pena. El estoico no busca el aplauso del mundo, busca la coherencia interna. No necesita demostrar su valía ante el enemigo, porque ya la encontró en su propia disciplina. Y esa coherencia, ese compromiso silencioso con su mejora continua, es lo que lo vuelve invulnerable, porque incluso si lo atacan, su atención sigue puesta en lo esencial. Incluso si lo critican, él sigue cultivando su virtud. Incluso si lo desafían, él no se desvía de su camino. Por eso, si quieres destruir al enemigo sin luchar, deja de mirarlo. No porque ignores la realidad, sino porque decides invertir tu fuerza en algo mucho más elevado, tu propia evolución. Concéntrate en ti sin distracciones, sin resentimientos, sin necesidad de confrontación. Porque cuando tu vida se convierte en un proyecto constante de crecimiento, todo lo demás pierde relevancia. Y ahí, sin necesidad de vengarte ni defenderte, ya habrás vencido. Has vencido porque has crecido. Has vencido porque has trascendido. Has vencido porque elegiste dejar de reaccionar y comenzaste a construir. Y eso, en última instancia, es lo que convierte a un enemigo en una sombra que se desvanece, mientras tú sigues avanzando hacia tu mejor versión. El enemigo no causa tu sufrimiento. Existe una idea poderosa, casi desconcertante, que se esconde en el corazón del estoicismo. El sufrimiento no proviene de lo que los demás te hacen, sino de lo que tú eliges pensar sobre lo que ocurre. Esta afirmación tan simple en apariencia encierra una de las verdades más liberadoras que puedes descubrir. Porque si el dolor no está en el hecho, sino en tu interpretación del hecho, entonces el poder de sanar y de liberarte reside únicamente en ti. Vivimos muchas veces convencidos de que son los demás quienes nos hieren. Atribuimos nuestra tristeza a las palabras que nos dijeron, nuestra rabia a las injusticias que recibimos, nuestra ansiedad a las actitudes de quienes nos rodean.
Pero esa forma de pensar, aunque común, es profundamente engañosa, porque si nuestro estado emocional depende de lo que otros hacen o dicen, entonces vivimos a merced de fuerzas que no controlamos. Nos convertimos en esclavos emocionales de un mundo inestable. Marco Aurelio, con su sabiduría inquebrantable, lo expresó con claridad: si te duele es porque juzgas que te duele. No niega la realidad de lo que sucede, pero sí señala que el verdadero origen del sufrimiento está en la evaluación que hacemos de los acontecimientos. Es nuestra mente la que otorga peso, valor o significado a lo que ocurre. Y si tenemos ese poder, también tenemos la responsabilidad y la posibilidad de resignificar lo que nos afecta. Esta idea no busca invalidar las emociones, sino darles un cauce consciente. Sentir es humano, pero permanecer atrapado en la emoción sin cuestionarla es una elección. Cuando algo te molesta, pregúntate: ¿por qué me afecta tanto? ¿Qué historia estoy contando dentro de mí para que esto tenga tanto poder sobre mi estado? Muchas veces descubrirás que el dolor no está tanto en el acto del otro, sino en tus expectativas, tus creencias no revisadas, tu necesidad de aprobación o tu interpretación exagerada de lo ocurrido. Entender esto es recuperar el control, no porque ignores el mundo exterior, sino porque decides desde dónde lo enfrentas. Y es aquí donde comienza tu verdadera fuerza, porque cuando reconoces que el enemigo no puede causarte sufrimiento sin tu permiso, dejas de reaccionar y empiezas a observar. Dejas de buscar culpables fuera y comienzas a responsabilizarte de cómo procesas lo que llega a tu vida. Este cambio de perspectiva es profundamente transformador. Ya no necesitas que el otro cambie para sentirte en paz. No dependes de una disculpa, de una rectificación o de una justicia que quizás nunca llegue. Te vuelves autónomo emocionalmente porque comprendes que nadie tiene acceso a tu mente sin que tú lo permitas, y en ese instante te haces invulnerable. No porque nada te toque, sino porque tú eliges qué significado otorgar a lo que te toca. No se trata de negar lo que ocurre. El estoicismo no propone la indiferencia superficial ni la negación de la realidad. Lo que ofrece es una invitación a observar con mayor profundidad, a ver más allá de la apariencia inmediata del conflicto y descubrir que muchas veces sufrimos por ideas, no por hechos, por interpretaciones rígidas, por suposiciones infundadas, por darle demasiado valor a lo que en realidad no lo tiene. Liberarte de esa ilusión es un acto de verdadera fuerza interior, porque significa mirar de frente aquello que antes te desestabilizaba y darte cuenta de que su poder era prestado, no propio. Era una construcción mental sostenida por tu atención, por tu juicio, por tu insistencia en que eso debía doler. Pero ahora, al ver esa construcción por lo que es, puedes elegir desmantelarla. Cuando alcanzas ese nivel de conciencia, algo profundo cambia en tu forma de estar en el mundo. Ya no caminas con miedo a ser herido, porque sabes que la herida no comienza fuera sino dentro. Ya no reaccionas impulsivamente porque sabes que el primer paso para sufrir es creer ciegamente en todo lo que piensas. Y sobre todo, ya no otorgas poder emocional a quienes no lo merecen, porque has comprendido que tu mente es tu templo y no cualquiera puede entrar. En esta nueva posición los enemigos externos pierden fuerza. Sus palabras pueden sonar pero no resonar. Sus gestos pueden ofender pero no alterar tu paz, porque tú has elegido recuperar la soberanía sobre tu estado interno. Has decidido que no vas a dejar que el mundo determine tu equilibrio. Y eso, aunque parezca invisible, te convierte en una roca firme ante el oleaje de la vida. El verdadero estoico no es aquel que nunca siente, sino aquel que ha aprendido a cuestionar lo que siente, a no reaccionar desde la emoción cruda, sino desde una comprensión serena, a no entregarse al dolor automático, sino a revisar con claridad lo que realmente está ocurriendo dentro de sí. Y cuando logras eso, cuando puedes mirar al enemigo y saber que su poder sobre ti era una ilusión sostenida por tu interpretación, entonces te vuelves inquebrantable. No porque seas insensible, sino porque has dejado de ser manipulable. Has roto el vínculo entre lo que ocurre fuera y cómo decides sentirte dentro. Y en esa ruptura, en esa distancia consciente entre estímulo y respuesta,
nace la verdadera libertad interior. Transforma la relación. A veces la forma más poderosa de destruir a un enemigo no es vencerlo, ignorarlo o superarlo, sino transformarlo. No en quien quisieras que sea, sino en alguien con quien, pese a las diferencias, puedas construir una nueva forma de relacionarte. Esta estrategia, aunque parezca la más improbable, es también la más elevada, porque no apunta al orgullo ni al poder, sino a la comprensión. Y en esa comprensión silenciosa nace una paz mucho más duradera que cualquier victoria. Transformar la relación con quien te ha herido o te ha desafiado no significa negar lo que ocurrió. Tampoco se trata de justificar el daño, ni de forzar una reconciliación superficial. Es ante todo un acto de madurez emocional. Es elegir ver a la otra persona, no desde la herida, sino desde la posibilidad. Desde la idea profundamente estoica de que el conflicto no es inevitable, sino el resultado de cómo elegimos interpretarlo y alimentarlo. La mayoría de las personas reaccionan a sus enemigos desde la defensa. Se arman con palabras, con silencios o con gestos que refuerzan la distancia. Pero esa distancia, con el tiempo, se convierte en un muro que impide cualquier transformación. Si en lugar de construir ese muro, decides tender un puente no por debilidad, sino por sabiduría, abres la puerta a un nuevo tipo de relación, una que no depende de la aprobación ni de la afinidad, sino del respeto mutuo. El primer paso para lograrlo es mirar al otro con empatía, no con lástima ni con ingenuidad, sino con una comprensión más profunda de su historia, de sus miedos, de sus límites. Tal vez no actuó con maldad, sino desde su propio dolor. Tal vez no quiso herirte, sino que simplemente no supo cómo manejar sus propias emociones. La empatía no justifica el daño, pero sí lo contextualiza, y al hacerlo, suaviza el juicio que pesa sobre el otro. Desde esa mirada más amplia es posible encontrar un terreno común, incluso con quienes parecían más distantes. Ese terreno no se construye con grandes discursos, sino con pequeños gestos, una conversación honesta, una escucha sin interrupciones, una palabra que no busca defender, sino entender. A través de estos actos, el enemigo deja de ser un antagonista y empieza a convertirse en un ser humano tan imperfecto como tú, pero también tan capaz de cambiar como tú. El respeto mutuo surge cuando ambas partes pueden sostener su verdad sin necesidad de imponerse. Es un equilibrio delicado que solo se logra cuando dejas de buscar tener la razón y comienzas a buscar conexión. No siempre se llega allí, porque no todos están listos para transformar, pero si tú lo estás, entonces ya has dado el paso más importante, porque no necesitas que el otro cambie para que tú actúes desde tu mejor versión. Los estoicos entendían que muchas personas actúan desde sus pasiones, desde su ignorancia, desde sus temores. Por eso proponían la compasión silenciosa por encima del juicio impaciente. Cuando logras ver al otro con esa claridad, el rencor pierde sentido. Ya no se trata de protegerte del otro, sino de no dejarte intoxicar por la necesidad de mantener el conflicto vivo. Y es que transformar una relación no significa necesariamente convertir a tu enemigo en amigo. A veces simplemente significa dejar de verlo como una amenaza, reconocer sus límites sin dejar de afirmar los tuyos, marcar la distancia que necesitas, pero hacerlo sin odio, liberarte del resentimiento, aunque decidas no acercarte más, porque la transformación no siempre se da en lo externo. A veces ocurre solo dentro de ti, y eso ya es suficiente. Cuando esto sucede, el conflicto deja de tener fuerza, se disuelve en la comprensión, se desactiva en el respeto, se disipa en la madurez, y en su lugar queda una sensación de ligereza, de saber que aunque hubo tensión, tú no te quedaste atrapado en ella, que aunque hubo enfrentamiento, tú elegiste la vía del entendimiento, que aunque pudiste destruir, preferiste construir, y ahí, justo ahí, se revela la esencia de esta 10ª estrategia. La verdadera victoria no es silenciar al otro, sino transformar el vínculo. No es imponer tu punto de vista, sino crear un espacio donde ambas partes puedan coexistir sin agresión. A veces, eso se logra,
A veces no, pero el solo intento ya te eleva, porque revela tu disposición a vivir desde la conciencia, no desde la reacción. Transformar la relación con tu enemigo es el acto final de una mente que ya no necesita imponerse, porque ha encontrado en sí misma una paz más sólida que cualquier argumento. Una mente que no se conforma con ganar, sino que busca crecer, que no se contenta con vencer, sino que aspira a sanar, y que ante la opción de prolongar el conflicto o abrir la puerta al respeto, elige lo segundo, porque sabe que ahí, y solo ahí, comienza la verdadera libertad. Hemos recorrido un camino profundo, uno que no habla de destruir al enemigo desde el orgullo o la revancha, sino desde la templanza, la comprensión y sobre todo el dominio propio. Porque si algo nos enseña el estoicismo, es que el verdadero poder no se encuentra en lo que haces al otro, sino en lo que decides no permitir que el otro haga contigo. Cada estrategia que has escuchado hoy no es una receta para imponerse, sino una invitación a crecer, a transformarte desde dentro y a elegir la fortaleza por encima de la reacción. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. En un mundo que corre, que grita, que reacciona sin pensar, tú elegiste detenerte, escuchar y reflexionar. Eso ya te convierte en alguien distinto, alguien que está dispuesto a mirar hacia adentro antes de culpar hacia afuera, alguien que no busca la solución fácil, sino la transformación verdadera. Tu presencia aquí no pasa desapercibida. Es un acto de valentía silenciosa, de voluntad profunda. Gracias por darme tu tiempo, tu atención, tu mente abierta. Ahora te toca a ti. Lleva estas estrategias contigo, no para usarlas como armas, sino como herramientas. Úsalas para construir una vida más firme, más serena, más fiel a quien quieres llegar a ser. Recuerda que no se trata de cambiar al mundo ni de cambiar a los demás, sino de comenzar por lo único que realmente puedes controlar: tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Si este video te aportó valor, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Puede que unas palabras sabias lleguen justo a tiempo para cambiar una perspectiva, sanar una herida o encender una chispa de conciencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para seguir profundizando juntos en esta filosofía que no solo calma el alma, sino que fortalece el carácter. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el mayor enemigo no está fuera sino dentro, pero también allí, en ese mismo lugar, habita tu mayor poder. Hasta el próximo episodio.